Listo. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a este conversatorio que hemos gestado para ustedes bajo el marco de la Alianza de la Educación que nos une con Ayuda al Profe. Gracias a las personas que se conectan a esta hora con nosotros. Pueden dejar sus comentarios y preguntas en el chat aquí en Zoom o en Facebook. También pueden compartir este espacio a través de la transmisión de nuestro fanpage de la Educación que nos une. Hoy tenemos un invitado muy especial que nos va a hablar de temas que siempre nos van a nutrir. Hoy les presento a Alberto Lesmes Sáenz, diseñador industrial de la Universidad Nacional de Colombia, con PhD en Sociología, Magíster en Docencia y Magíster y especialista en Diseño de Multimedia. Es gestor académico y es docente investigador de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. Y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. ¿Puede la pandemia mejorar la educación? Esta educación que bien o mal nos ha criado a todos nosotros, pero siento que esta es la oportunidad, o aquí es donde vamos a responder esta pregunta. Esta será la oportunidad para que la educación tenga una transformación de 180 grados que nos pueda brindar como todas las herramientas que necesitamos para este mundo actual con pandemia o sin pandemia, que nos ayude a cerrar las brechas educativas y que sobre todo pues nos forme como mejores personas. Entonces, bienvenido Alberto. Tienes aquí todo un público para que nos puedas hablar del tema. Luisa, muchísimas gracias. Muchas gracias a Empresarios por la Educación y su interesante iniciativa de la educación que nos une. Muchas gracias al portal de ayuda al profe y pues no, con todo gusto aquí estamos para tener una pequeña charla hoy en torno a este tema que tanto nos preocupa, pero al mismo tiempo que tanto nos interesa. Total. Bueno, voy a compartir entonces la pantalla con una presentación y pues vamos dando algunas ideas en torno a eso. Listo, ¿se está viendo ahí bien? Sí, señor. Bueno, muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias nuevamente por la invitación. Este es un tema que ha sido muy importante para muchos que tenemos que hemos optado por esta vocación de la educación, pensar la educación más allá del ejercicio cotidiano que se viene desarrollando. Y más ahora en este momento tan crucial para toda la humanidad que nos afecta como es este periodo que estamos viviendo de esta situación de la pandemia del COVID-19. Cuando me invitaron a dar esta charla hablando un poco del tema de la tecnología y la educación y precisamente la coyuntura, pensé hacerlo bajo una dinámica de comentar en torno a preguntas. Y entonces es la manera como normalmente me gusta racionalizar las cosas y construir unas ideas a partir de preguntas que quisiera compartirles entonces el día de hoy. La primera pregunta es aquella que le da origen a la charla. ¿Puede la pandemia mejorar la educación? Perdón un segundo que... Ya. Bueno, lo primero y que eso salta en cualquier discusión en torno a esto es una cosa que ha resultado clara para todos nosotros. Nadie estaba preparado para la pandemia. Y el que diga lo contrario no está diciendo cosas del todo ciertas. Las grandes multinacionales, las grandes corporaciones tecnológicas, instituciones que investigan, que invierten cientos de millones de dólares todos los días en saber qué pasa, cómo están, ni siquiera ellos estaban preparados para esta situación. Estamos viendo que corporaciones
como Amazon, como Google, como Facebook, están entrando en unos procesos de crisis en torno a la pandemia porque están siendo sobreexigidos y que su capacidad ha sido desbordada. Estamos viendo sectores completos de la economía al borde de la quiebra porque nadie estaba preparado para lo que tenía preparada la historia, que a esta pandemia que estamos viviendo. Y partiendo de eso, la educación pues ha tenido que hacer como todas las demás actividades que se desarrollan, ha tenido que hacer movimientos y ha tenido que hacer algunas transformaciones muy ágiles y muy rápidas para acomodarse a estas circunstancias. Y estamos viendo una serie de charlas, de discusiones, de comentarios, de cosas que están surgiendo sobre este tema. Y entonces lo primero que uno empieza a escuchar en estos debates, en estas discusiones, es si la pandemia y todas estas circunstancias van a cambiar o no la educación. Esa es la primera pregunta. ¿Cambia la pandemia la educación? Yo diría que sí. Los optimistas estamos diciendo que sí. En las conversaciones, pues no faltan los pesimistas que a veces piensan que no. Yo diría que ya la cambió. Yo diría que ya hay muchos cambios. Eh, Creo que eso no daría para una discusión. Realmente lo trascendental, lo que está sucediendo en este momento, no es lo que debemos contestar con esta pregunta. No es si cambia o no cambia la educación. La pregunta, y retorno a la pregunta original del título, es si mejora o no la educación con este cambio, con esta transformación que estamos viviendo. Y ahí es donde empiezan a surgir algunas dudas. A mí no me preocupa que la educación cambie a causa de la pandemia. Me preocupa, y lo he dicho en otros escenarios en los que he participado, me preocupa y me preocupa profundamente que no cambie, que no suceda nada en este momento, que no aprovechemos estas transformaciones que se están dando y estas nuevas circunstancias para cambiar y transformar y mejorar la educación. Eso sí sería gravísimo. Yo pensaría, y sigo manteniendo mi idea optimista, que sí vamos a cambiar, sí vamos a cambiar la educación. Pero quisiera ser más optimista y pensar que la vamos a mejorar. Lo que no sé es si esa mejora se está dando o no se está dando, si esa transformación es o no es la pista que necesitábamos nosotros para mejorar la educación. Y viene ahí el segundo elemento que surge para nuestro tema de discusión, es el tema de la tecnología. La primera respuesta que se en el momento en que nos dijeron hay pandemia y tenemos que entrar en cuarentena y no podemos volver a la escuela y no podemos volver a la universidad y no podemos volver a hacer clases presenciales, lo primero que dijimos fue la tecnología. Echemos mano de las tecnologías digitales, echemos mano del computador, echemos mano del celular, eh, empecemos a usar las herramientas, empecemos a usar estos recursos. Y entonces ahí sale la respuesta, bueno, ¿cómo lo hacemos? Eso desató una profunda crisis que todavía estamos viviendo en el sector educativo y que tiene que ver con esa capacidad que se tenía de realizar ese viraje, esa transformación, ese movimiento. Nos dimos cuenta muy rápidamente en esa reacción que no estábamos tan mal como pensábamos, pero que nos faltaba mucho también al mismo tiempo, que no eran las mejores condiciones, que no teníamos las mejores condiciones, pero que se podía hacer. Y lo hicimos y lo estamos haciendo y lo seguiremos haciendo. Y entonces entramos a pensar que la solución a todas estas coyunturas eran
precisamente el uso de estos recursos digitales. Y entonces, sin querer sonar odioso, sin querer sonar fuera de lugar, sí me parece importante que destaquemos algo. Es que hace muchos años un grupo de personas veníamos hablando y veníamos discutiendo cómo la tecnología podía transformar la educación. Y no se estaban atendiendo estas posibilidades tan rápido como se pudieron haber atendido, ni en la dirección que se podrían haber atendido. Un día nos dimos cuenta que la videoconferencia era una maravilla para conectarnos, para tener una presencialidad mediada, para poder tener espacios de discusión que antes no teníamos, para poder hacer un reencuentro educativo muy interesante, pero resulta que esta tecnología estaba disponible para profesores, para estudiantes, para colegios, para universidades, hace algo así como unos 10 años. O sea, esto que estamos utilizando hoy en día para hacer nuestras actividades educativas, lo estamos haciendo con recursos que estaban disponibles hace 5 años, 7 años, 10 años atrás y que no veníamos usando regularmente y sobre los que no nos habíamos capacitado, sobre los que no nos habíamos formado oportunamente y ahora lo estamos haciendo muy, eh, muy de afán, muy ágilmente, pero muy de afán con lo que ese afán puede significar y con los tropiezos que eso nos puede estar causando. La pregunta siguiente es si de verdad son esas tecnologías las que pueden dar una solución a lo que se venía viviendo en educación y si es por ahí que nosotros deberíamos estar trazando. Yo, yo pienso que la tecnología sí es un elemento trascendental, es un medio trascendental para esa transformación de la educación y para esa mejora de la educación y para solucionar muchos de los problemas que tiene la educación en este momento. Pero debemos pensarla de fondo, debemos pensar hacia dónde realmente es que estamos apuntando esa tecnología. Y surge ahí entonces otra pregunta. ¿Cuál es el rol de las tecnologías en la educación? Esta pregunta yo la he trabajado con profesores en otros escenarios, en otros momentos, mucho antes de la pandemia, mucho antes de que esto se diera, ya habíamos llevado a discusión este tema. Bueno, ¿cuál es el rol de la tecnología en la educación? Cuando nosotros miramos el horizonte educativo en Colombia que está trazado en sus políticas públicas, que está trazado en su normativa, que está trazado en sus escenarios de práctica, en sus realidades cotidianas, empezamos a encontrar que no hay mucha claridad de cuál es ese rol de la tecnología en la educación. En el plan decenal de educación anterior, el que tuvo vigencia hasta el 2016, eh, había un texto muy largo sobre tecnología, pero no era muy claro ese rol que la tecnología tenía en la educación y en el sentido de esa educación que se iba a realizar y en general en toda la política pública nacional no había mucha claridad en los documentos oficiales que rigen el sistema educativo de cuál era ese rol de la tecnología en la educación. En el plan decenal de educación vigente, empieza a ser un poco más claro ese horizonte. Ya empezamos a ver nosotros la tecnología con mucha más claridad porque ahí la norma ya establece cuál es ese carácter con que la tecnología debe verse, cómo se manifiesta un reto frente a esa implementación tecnológica, pero al mismo tiempo cómo esa tecnología es un medio estratégico para mejorar la calidad de la educación. Tiene un sentido un poco más claro, pero no nos habla con la total nitidez que esperaríamos los profesores que nos dijeran cómo es ese proceso, cómo es esa relación
educación, tecnología. Muchos sistemas educativos tienen eso muy claro. Hay países, por ejemplo, como Japón y Corea, donde tienen muy claro que su sociedad está orientando su educación a formar a los chicos, a los niños, a los jóvenes en personas que van a ser desarrolladores y productores de tecnología, y en ese sentido ellos tienen muy clara que la educación va orientada hacia esa producción, hacia ese desarrollo tecnológico, y así se prepara el profesor, así se prepara el sistema educativo, así funcionan los programas, así funcionan las instituciones, tienen claridad hacia dónde esa tecnología está empujando la educación. Hay otros sistemas educativos donde se entiende que la tecnología es un medio, es un recurso, es un instrumento para fortalecer ciertos aspectos de la educación, y que esa educación tiene un sentido muy claro y lo definen desde el comienzo. Para nosotros no es tan claro eso en las normas, no es tan claro eso en las políticas públicas, pero particularmente cuando nosotros vamos a ver las realidades del aula, cuando vamos a ver las realidades de las instituciones educativas, nos encontramos con que muchas de esas realidades y muchas de esas circunstancias ni siquiera atienden a esos principios rectores de esa educación. Eso no quiere decir que no nos hagamos la pregunta de cuál es ese sentido de la tecnología en la educación, porque sería de esa manera entonces que deberíamos estar nosotros abordando esta problemática de la tecnología. En este momento es una coyuntura, pero si sabemos qué es lo que queremos, qué es lo que necesitamos, pues es mucho más rápido y mucho más ágil implementarlo, y se puede hacer de mejor manera. No obstante, no se encuentra esa claridad, y entonces podemos nosotros indagar y buscar por nuestra cuenta cuál sería entonces ese sentido de la tecnología en la educación para poder orientarnos nosotros en esa dirección. Antes de poder hablar y decir la tecnología va a jugar este o tal o cual papel dentro de la educación, tendríamos que entender un poco más claramente y muy concretamente para qué nos educamos, cuál es ese sentido de la educación. ¿Por qué nosotros cuando somos niños vamos a la escuela? ¿Por qué cuando somos padres enviamos a nuestros hijos a la escuela? ¿Por qué asistimos a la universidad? ¿Por qué estudiamos una carrera? ¿Por qué nos educamos? Hay muchas respuestas a esta pregunta. Y esta pregunta tiene respuestas tan variadas como la manera de pensar de las personas. Tendríamos miles de respuestas distintas. Pero hay unas tendencias, hay unos elementos muy marcados cuando uno le pregunta a los estudiantes, cuando uno le pregunta a los padres, cuando uno habla con los profesores y les hace esta pregunta. A veces entonces recibimos ciertas respuestas que más o menos están encajadas, y vamos a ver algunas de esas ideas, porque esto que le da sentido a las personas para educarse es lo que le da sentido a la educación como sociedad que somos, y es lo que le daría entonces sentido a la manera de cómo implementamos la tecnología en la educación. Lo primero que encontramos nosotros es una respuesta que tiene un carácter económico, y es esa idea vaga que tenemos todos por allá, esa frase de cajón que siempre nos han soltado de que usted tiene que educarse para ser alguien en esta vida, usted tiene que ir a la escuela para ser alguien en esta vida. Creo que eso tiene un sentido eminentemente económico. Muchas personas están entendiendo la educación como una manera de poder conseguir un empleo, de poder conseguir un trabajo con más facilidad que si no tienen ese estudio. Y además de eso, tener la posibilidad de ganar un salario más alto que si no tiene ese estudio.
Entonces pensamos que si yo tengo una profesión, si estudié una carrera, si fui a la universidad, es mucho más fácil cuando me gradúo salir a la calle y conseguir un empleo que si yo no tuviera esa profesión. Y además de eso, pues me van a pagar más que si no tuviera la profesión. Eso está absolutamente claro para muchas personas. Y esto en alguna medida fue muy cierto y fue muy marcado hasta hace apenas unas tres décadas. Sin embargo, no siempre esta lógica se da, porque muchas personas acceden a la educación, se preparan y no consiguen empleo, o consiguen empleos que no tienen la remuneración que esa persona quisiera. Y existen también muchas personas que sin haber estudiado, que sin haber pasado por la universidad, sin haber culminado sus estudios, logran ingresos y empleos muy bien remunerados, a veces mucho mejor remunerados que otros empleos profesionales. Esto esencialmente es una lógica en la que ha entrado el sistema educativo y en la que ha entrado todo el proceso de contratación laboral, no solo en Colombia, en todo el mundo sucede esto, y es un esquema basado en la lógica de mercados. Es decir, lo que determina que una persona pueda conseguir o no más fácilmente un empleo y ganar más dinero es la manera como ese oficio, esa profesión, esa actividad es vista frente a la lógica, a la ley de la oferta y la demanda. Si la profesión es muy demandada y hay muy poca oferta, pues será una profesión donde quienes tengan esa posibilidad de ejercerla ganarán más dinero y conseguirán empleos más fácilmente. Habrá casos donde es mucho más difícil entonces conseguir el empleo y ganar buenos salarios porque hay muy poca demanda de esos profesionales y hay mucha oferta de trabajo en esa dirección y simplemente es una relación distinta. Pero si lo pensamos, esto se mueve es más sobre lógicas económicas y no sobre lógicas educativas. Sin embargo, es una de las razones, yo diría que la primera y la más marcada para determinar la razón por las cuales las personas están estudiando en este momento en nuestro país. Hay una segunda idea que pesa mucho y es todo ese sentido sociohumanístico que hay detrás de la idea de educarnos para, y lo ponemos entre comillas, ser un mejor ser humano. Esto es una concepción amplia que existe de que educarse nos hace mejores personas. Esto se asocia mucho a los valores cívicos, a los valores urbanos, a la ciudadanía, al ejercicio de los derechos, a la apropiación de no solo de derechos, sino también de obligaciones sociales que tenemos. Entonces, educarnos nos lleva a pensar un mundo más sustentable, una mejor condición para el ser humano, nos enseña a tener unas mejores relaciones con las personas, nos enseña a tener un mejor comportamiento y eso es un elemento fundamental de la educación. Una tercera idea estaría asociada al sentido de lo cultural, a la capacidad muy atada a la anterior, a la sociohumanística, de poder desarrollar unos saberes, unas prácticas propias de los contextos en los que nosotros nos podemos estar moviendo, llámense regionales, llámense nacionales, llámense
de la manera que se quieran llamar, esencialmente son unas lógicas grupales asociadas precisamente a prácticas y comportamientos tradicionales que hacen parte de estas relaciones que se desprenden de la educación. Esto en alguna medida pesa dentro del ejercicio de la educación tradicional. Una cuarta idea es el sentido vocacional que le damos nosotros a la educación. Es querer hacer parte de algo, querer ser algo. Desde muy pequeños siempre estamos pensando qué queremos ser cuando grandes. Bueno, yo quiero ser bombero, yo quiero ser médico, yo quiero ser enfermera, yo quiero ser azafata. Y pensamos en un ideal social de una personificación en la que queremos nosotros ubicarnos. Y esto obviamente nos lo da la posibilidad de tener un título, de tener una profesión, de poder, dice yo, si yo quiero ser médico, tengo que ir a la universidad. Entonces ya el estudiar me obliga es una obligación para poder cumplir con ese ideal de poder llegar a hacer eso que se quiere ser y que tiene esencialmente un carácter vocacional, que es uno de los elementos que más moviliza, en este caso, la educación superior. Hay otro elemento importante y es la búsqueda del conocimiento per se, es decir, querer aprender. Querer aprender es parte de la naturaleza del ser humano. Y ahí entran aspectos que son muy naturales de los seres humanos frente a ser personas críticas, creativas, constructoras, desarrolladoras. Siempre estamos pensando, siempre estamos queriendo cambiar cosas, siempre estamos queriendo hacer cosas, y eso implica que necesitamos unos conocimientos, unas capacidades, unas habilidades que queremos todos los días que sean mejores, que sean más amplias, que sean más rigurosas, que estén mucho más extendidas hacia una determinada área específica o demás. Y entonces este es otro motivo fundamental por el cual nos educamos, y es esa búsqueda natural del conocimiento que tiene el ser humano. El último es esa idea de que la educación nos puede acompañar en la búsqueda de la felicidad. Este se ha convertido en el objeto de la educación de muchos sistemas educativos. Ya muchos sistemas educativos empiezan a hablar de que el objeto de educarse, la razón de educarse de sus sociedades, de sus poblaciones, es brindarle a las personas las posibilidades de encontrar esa felicidad. Así a modo de comentario, por ahí en YouTube hay un video de un chico como de unos 12 años, Logan, no recuerdo el apellido, que el video se llama ¿Qué es la educación? Y él cuenta desde la perspectiva de un niño el significado de la escuela y cómo fue desescolarizado por su madre en un momento dado y formado al interior de la casa, y cómo cambia su vida cuando es la búsqueda de la felicidad la que motiva precisamente esa educación, y da 8 ideas argumentadas por distintos autores de cuáles son esas 8 cosas que se necesitan para ser feliz y cómo eso puede encontrarse desde la educación. Esta es, digamos, una idea que ha cogido mucha fuerza. No sé si una de estas pese más para cada persona. Hay personas que se orientan mucho por una. Yo diría que todas son importantes al momento de educarse. Que para nosotros todo hace parte de esa razón o de esa lógica por la cual nos educamos, además de otras posibles ideas de pronto menos frecuentes y un poco más particulares o más personales, pero digamos que estas pueden ser 6 ideas que resumen el sentido de la educación.
Si eso es lo que le da sentido entonces a la educación y es por eso que nos educamos, tendríamos que hacernos entonces las preguntas y es si en este momento en que estamos viviendo esta pandemia, que es una circunstancia que no habíamos tenido antes y que está cambiando la educación y que estamos haciendo ese cambio con el uso de la tecnología primordialmente como primera estrategia es si esto que estamos haciendo, si transformar la educación con esta tecnología está afectando positivamente a la educación. Entendiéndola desde la perspectiva que hablábamos anteriormente, de qué es lo que se espera de la educación o qué esperaríamos o quisiéramos de la educación. Y entendiendo que hay otras cosas que también se esperan de la educación, no solo esa, pueden ser muchas, no vamos a hacer un debate porque seguramente saldrán muchas ideas más de por qué es importante la educación y de por qué nos educamos, pero estas que serían, digamos, como muy frecuentes, tendrían que tener un impulso en alguna medida si estamos pensando que lo que buscamos es una mejora en esa educación. Ahí surgirían unas preguntas que nos pueden ayudar, ¿no es cierto? ¿Estamos ganando más dinero? ¿Nos estamos sintiendo mejor con nosotros mismos? ¿Han mejorado nuestras relaciones y nuestras habilidades sociales? ¿Podemos hacernos profesionales o buscar un título, una carrera en menos tiempo, más rápido, más fácil? ¿Estamos siendo más productivos? ¿Estamos siendo más hábiles? ¿Estamos produciendo más? ¿O somos más felices? Si la respuesta es no, no estamos entonces mejorando nada en la educación. Si ustedes me preguntan lo que está sucediendo en este momento, que estamos cambiando la educación, que estamos usando la tecnología para cambiar la educación. Si me preguntan si lo estamos haciendo en esta dirección, yo diría que no es la intención. No lo estamos haciendo con esta intención. Y cualquier cosa que se dé en este sentido es por puro accidente. Y pensemos la tecnología no por la tecnología, no para otras aplicaciones, en educación, porque muchas personas pueden decir, sí, claro, yo estoy usando la tecnología para vender productos en este momento y me está yendo muy bien, estoy ganando mucho dinero y estoy ahora haciendo un mercado y se me facilitan las cosas. No, para educarnos. Específicamente para educarnos, esta educación y esta implementación tecnológica en este momento está cumpliendo alguno de estos objetivos, nos lo está permitiendo, no lo estamos pensando así, creería yo, estamos reaccionando a una situación eminentemente coyuntural. Y eso está haciendo que nosotros estemos usando la tecnología casi exclusivamente para comunicarnos, para mediar relaciones, para podernos distanciar. ¿Qué significa esto? Un factor o unos factores muy importantes de la educación que aportan al desarrollo sociohumanístico, que aportan al desarrollo cultural, tiene que ver con la socialización y la convivencia en los escenarios educativos. Yo, pensando como profesor y devolviéndome al pasado, recordando cuando era un niño, estoy convencido que yo aprendí más de mis compañeros que de lo que hice con mis profesores o que mis profesores me aportaron. Para mí, la interrelación con mis compañeros fue mucho más formativa que las relaciones de aula con mis profesores. Como niño, aprendí mucho más en el recreo que en las clases. Para mí, el recreo
fue un escenario de aprendizaje importantísimo. Y en la universidad, sin duda alguna, la cafetería fue un escenario de aprendizaje muy valioso, mucho más valioso que muchas aulas y que muchos laboratorios por los que debimos pasar en un momento dado cuando éramos estudiantes. Creo que el gran sacrificado de todo este proceso ha sido un importante escenario para la formación de principios, de valores y de capacidades sociales y humanas. Y ese gran sacrificado se llama el recreo. Y en el caso de la educación superior se llama la cafetería. Son escenarios que hemos perdido y que deberíamos estar pensando en cómo los recuperamos, porque sin duda aportan muchísimo en la formación en este momento. Entonces, si hiciéramos un balance en este momento, esta implementación tecnológica que ha sido tan rápida, que ha sido tan productiva, nos está dejando unos vacíos. No nos está aportando todo lo que nos podría aportar en un momento dado y sí nos está restringiendo algunas cosas que son muy importantes para el fondo de la educación, para lo que sucede en el espacio educativo y en las condiciones que estaríamos nosotros planteándonos frente a lo que debe ser la educación. Hagámonos otra pregunta. ¿Por qué no aprovechamos los atributos de estas tecnologías para hacer una educación que sea más incluyente, más rápida, más fácil, más económica? Creo que la gran carrera que venimos corriendo los profesores y las instituciones educativas, desde las escuelas más pequeñas, desde los colegios más pequeños, hasta las grandes estructuras corporativas, pasando también por los estamentos públicos como los ministerios y las secretarías de educación, están haciendo apuestas importantes todos, absolutamente todos, por aprovechar las oportunidades que la tecnología le está brindando a la educación. Pero estamos dejando de lado problemas trascendentales de la educación que hace rato fueron resueltos por la tecnología. Con la tecnología podemos llegar a cualquier lugar del planeta en cualquier momento. Con la tecnología podemos hacer cosas masivas a muy bajo costo, con muy buena calidad. Con la tecnología podemos hacer cosas muy ágiles, pero que trasciendan en el tiempo. Con la tecnología podemos explicar cosas que de viva voz nos cuesta trabajo explicar. En ese sentido, deberíamos estar rompiendo con situaciones que se vienen dando en torno a la educación, una educación tradicionalmente jerarquizada, una educación que ha sido tradicionalmente excluyente, una educación que ha sido tradicionalmente segregante, entre muchas otras situaciones, costosa, difícil. ¿Por qué no la hacemos más fácil? ¿Por qué no la hacemos más rápida? ¿Por qué no la hacemos más económica? ¿Por qué no buscamos aprovechar todos estos potenciales de la tecnología y aprovechamos precisamente esta situación que se nos está dando para hacer estos cambios de manera ágil, de manera práctica? La pregunta obvia, bueno, muy bien, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo? Y en este momento hablamos con los profesores, específicamente es una idea que quiero compartir con los profesores porque el problema para las instituciones es otro, el problema para las organizaciones, para las políticas públicas es otro. Para los profesores, bueno, yo como profesor, ¿qué hago? Es muy difícil, es muy complejo. Nosotros no podemos solitos resolver el problema de la educación. Entonces, lo primero, invitarlos a no actuemos solos. Todos los profesores estamos en este momento en las mismas circunstancias y con los mismos problemas. Apoyamos. Hay escenarios de participación, de colaboración, de trabajo por cantidades. Nos están invitando precisamente a dar esta charla
dos instituciones que tienen precisamente ese rol social de apoyar profesores, de acompañar profesores. Aquí tenemos dos ejemplos muy importantes en Empresarios por la Educación y en el portal de ayuda al profe, dos escenarios importantes de acompañamiento para que no estemos solos. Son dos ejemplos de muchos, de cientos de ejemplos que podríamos mencionar. La primera estrategia es no actuemos solos. La segunda estrategia, pensemos que las tecnologías son medios para lograr cosas, pero no son los fines. O sea, no nos obsesionemos con llevar algo a algún momento si no tienen las circunstancias y si no tienen las condiciones. Las capacidades técnicas y profesionales que podemos tener los profesores para el uso de la tecnología son disímiles. No todos los profesores tienen la capacidad de usar las mismas herramientas de la misma manera. Hay herramientas muy elementales, muy básicas, pero que pueden aportar mucho siempre y cuando nos preocupemos por ellas y las implementemos y las acerquemos y lleguemos. Pero no lo volvamos una obsesión al punto de que se nos vuelva una tarea, que se nos vuelva un compromiso irrealizable o de que se vuelva el objeto de lo que nosotros estamos haciendo, porque en realidad, y ahí vamos a la tercera idea, es que el problema de la educación es un problema de fondo pedagógico, no de fondo tecnológico. Uno ve ejemplos por decenas de situaciones que se han dado en instituciones educativas. Entonces va uno y habla con los profesores. Bueno, profes, ¿ustedes qué hacen con sus estudiantes con tecnología? No, aquí no hacemos nada porque aquí no tenemos internet y no nos han puesto laboratorios y no nos han puesto computadores y no nos han capacitado. Y vuelve a un tiempo después y no, sí, nos trajeron unos computadores y sí nos pusieron unos laboratorios y sí nos capacitaron, pero entonces lo que nos capacitaron no entendimos y no sabemos cómo hacerlo en el aula y el laboratorio hay que tenerlo con llave porque si no se pierden los computadores y el internet lo apagamos porque los niños entraban a Facebook y entonces no le ponían cuidado a lo que el profe estaba diciendo en el tablero por estar con Facebook. Y entonces empezamos a encontrar cosas tan absurdas como la cajita a la entrada del aula para que los estudiantes dejen su celular y se desconecten mientras están en clase de matemáticas o en clase de español o en clase de geografía. Pues nada más sin sentido en estas potencialidades que tiene la tecnología para facilitar el aprendizaje del estudiante y en ningún momento necesita el estudiante más estar conectado para mejorar y afianzar su proceso de aprendizaje que en el momento del aprendizaje. Ahí es donde se necesita estar conectado. Ahora, que si el niño se dedica a usar Facebook y a hacer otras cosas es porque de pronto la estrategia pedagógica o lo que estamos diciendo no está lo suficientemente contextualizado y lo suficientemente estructurado desde lo didáctico para que sea atractivo para el estudiante. Entonces, si lo pensamos de fondo, es un problema pedagógico, es un problema de cómo desarrollamos esas estrategias pedagógicas. La pandemia deberá entonces para nosotros como profesores ser una oportunidad para mejorar en ciertas cosas. Lo primero, formarnos. Lo segundo, transformar. Y lo tercero, formar. Yo les cuento la experiencia que tengo con Google. Pues yo soy trainer de Google y he venido apoyando un poco la formación de algunos profesores y lo traigo como ejemplo. No es la única opción, no es la única posibilidad, pero pienso que es una de las opciones más sólidas que existen en cuanto a facilitarle a los profesores y a las instituciones educativas y a los estudiantes herramientas y circunstancias para esa implementación tecnológica con muy bajo costo, con muy buenas condiciones, con mucha facilidad, pensado desde las prácticas cotidianas, desde las experiencias cotidianas, desde las problemáticas disciplinares, sociales, concretas y muy específicas. El primer paso sería formarnos. Un ejemplo que yo doy es lo que tiene Google en sus plataformas, tiene unos
paquetes de cursos disponibles, gratuitos, en línea. Yo quiero dejar claro que no estoy haciendo ningún tipo de publicidad, que no me están patrocinando, que no me pagan, que esto es solo un ejemplo. En YouTube hay decenas, cientos de cursos de todo tipo. Es importante formarnos y es importante capacitarnos. Eso es lo primero. Aprendamos a hacer ciertas cosas de la tecnología y ciertos usos de la tecnología en la medida de nuestras capacidades y en la medida de nuestras condiciones. Siguiendo con esta misma idea, hay que transformar. Y vamos a transformar al menos tres elementos fundamentales en nuestras prácticas educativas. No puede haber cambio en la educación si nosotros no cambiamos. Si no cambia lo que sucede en mi aula, no hay cambios en la educación. No importa que yo lleve tecnología al aula, no importa que yo reemplace el tablero con un proyector o con una pantalla, si sigo haciendo lo mismo que estaba haciendo antes, de la misma manera, no hay un cambio real, no hay un cambio de fondo que es el que estaríamos nosotros buscando y necesitando precisamente en este momento. Entonces, lo primero es, como profesores, pensemos en cambiar nuestras prácticas educativas. Pero también veamos la educación con otro sentido. Hoy hablábamos de seis perspectivas distintas que habría de la educación, que habrían muchas más. Empecemos a ver la educación en el sentido en el que debería ir en este momento histórico y en estas circunstancias que estamos nosotros viviendo. Y a partir de eso empezamos también a entender la tecnología sin miedos, sin temores. El computador no muerde, el celular no muerde. Esas cosas permiten hacer actividades y experiencias bien interesantes, pero tenemos que darle la oportunidad a la tecnología. Vayamos hasta donde podamos ser, tan difícil y tan complejo como podamos nosotros avanzar. No vamos a convertirnos en programadores, no vamos a convertirnos en ingenieros porque nosotros somos profesores y si no es nuestra profesión, no es. Pero podemos hacerlo en alguna medida. Google tiene también dentro de su oferta de opciones una serie de certificaciones que permite ir evolucionando a los profesores en esas líneas de formación. El poder certificar competencias digitales se ha convertido en un instrumento importante en el sistema educativo en los últimos años. La UNESCO empezó hace algún tiempo una política de certificación de competencias digitales de los profesores que ha ido evolucionando en los últimos 10, 12 años, con algunas publicaciones que tiene. El Ministerio de Educación asumió un modelo muy similar al de UNESCO, basado en el de UNESCO, que se hizo público en el 2013 en el documento de competencias TIC, y la Unión Europea tiene dentro de sus políticas del marco común europeo una serie de certificaciones similares a las que se dan en segunda lengua en 3 niveles, A, B y C, con unos subniveles 1, 2, igual que se mide el de segunda lengua, se miden las competencias digitales. Entonces ya sabemos que podemos formar nuestras competencias digitales como docentes y validarlas con unos resultados. Google nos permite, por ejemplo, certificarnos, pero no son las únicas certificaciones ni son los únicos procesos que hay, pero pues nuevamente lo comento, lo traigo como ejemplo para que podamos entender un poco lo que se da en ese sentido. Finalmente, el proceso de formar. Vamos a formar niños, pero entendamos que las cosas han cambiado mucho y en ese sentido pensemos que estamos formando a niños y a jóvenes que van a transformar el mundo con esas tecnologías que tenemos, con estos momentos que estamos viviendo, con estas circunstancias que estamos viviendo.
la pandemia es un hecho evidente y real que nos está mostrando que ahora somos distintos a lo que éramos hace 10 años como sociedades y a lo que éramos hace 100 años como sociedades, y tenemos que pensarnos en esas direcciones y no en direcciones que ya empiezan a ser anacrónicas, en instituciones que siguen pensando como se pensaba el sistema educativo o la pedagogía hace 50, 100 o 200 años. Desafortunadamente, muchas, digo desafortunadamente porque eso deberíamos estarlo renovando más rápidamente, no quiere decir que no tenga validez, pero muchas teorías pedagógicas que todavía están vigentes son teorías pedagógicas de 50, de 60, de 70 años que nos hacen pensar que no estamos tomando las decisiones necesarias para transformar la educación como está transformándose la sociedad. Y querámoslo o no, la tecnología está impactando la vida de estos niños que nosotros estamos formando. Y ese suele ser una excusa de muchos profesores, y es que los niños saben manejar mejor el computador y el celular, entonces yo mejor no les enseño nada con eso, porque no, es que no se trata de enseñarles a manejar las herramientas, porque con mucha frecuencia ellos las manejan mejor. Se trata de hacer esa educación que estamos haciendo y que debemos hacer, precisamente facilitando nuestros procesos con esas herramientas. Y si ellos las saben manejar, pues mucho mejor y mucho más fácil para el profesor, porque el problema del profesor es un problema del aprendizaje del niño, es un problema pedagógico, no un problema tecnológico. Muchísimas gracias. Esas eran las ideas que quería compartir entonces el día de hoy. Muchas gracias nuevamente a la Fundación Empresarios por la Educación y al portal de ayuda al profe por su invitación. Entonces, no sé si tengan algunas preguntas, algunas consideraciones. Yo con gusto atenderé en la medida de mis posibilidades. Muchas gracias por escucharnos hasta acá. Gracias a ti, Luis. Hay una pregunta y es, ¿cómo hacer para formarnos interactivamente en los dos temas? El pedagógico, procesos de formación, y las tecnologías. Esto supongo que lo debe hacer un profesor. Sí, era lo que les estaba comentando precisamente. Lo primero, intentemos no hacerlos solos. Y lo segundo, estos son dos elementos que tienen que ir de la mano. La tecnología y la pedagogía, en su función pedagógica, tienen que ir de la mano. Es importante no forzar las cosas. Es importante que como profesores en tecnología no intentemos dar más de lo que podemos dar, porque eh, lo reitero, nosotros no somos ingenieros, no somos personas que vamos a programar, a desarrollar, a hacer cosas así espectaculares, producciones cinematográficas. No, ese no es el papel nuestro como educadores. Lo importante en este tipo de formación es darle un sentido pedagógico a esos instrumentos o a esas herramientas o a esos medios que estamos utilizando. Yo les comentaba, por ejemplo, que Google tiene en sus plataformas en línea de, una serie de cursos que están destinados precisamente a apoyar a los profesores en el uso de esas herramientas, no para que aprendan a usar la herramienta, sino para que lleven las bondades de esas herramientas a escenarios educativos en prácticas formativas específicas. No es que yo aprenda a usar el procesador de texto, sino que lo que yo produzco en ese procesador de texto y la manera como yo trabajo, interactúo con mis estudiantes, eso se convierte en un instrumento educativo, en un instrumento pedagógico. Esa experiencia la tenemos nosotros en línea gratuita que está, pero también hay muchas maneras de lograrlo. En el portal de ayuda al profe, pues tenemos cantidades de opciones también, esencialmente acompañamiento a profesores. Los invito entonces a entrar al portal de ayuda al profe y
y a otros espacios similares, allí van a encontrar acompañamiento para hacerlo. Les cuento también que el próximo 6 de agosto, fecha en que se conmemora la Fundación de Bogotá, vamos a estar haciendo el lanzamiento del GET de Bogotá, el grupo de educadores de Google, que es básicamente una plataforma de apoyo, un grupo de apoyo a profesores que quieren formarse en este tipo de herramientas, y vamos a empezar precisamente ofertando un curso. La participación allí es totalmente gratuita, es abierto. Lo único que esperamos es que haya muy buena voluntad de participar. Es lo único que se les pide a las personas. No hay requisito de nivel de formación, no hay requisito de estar comprometido con una u otra institución, y es absolutamente gratis, y es simplemente profesores ayudando a profesores. Cualquiera de estas opciones, y hay muchas más en las que se pueden los profesores acompañar. Esta respuesta para los profesores, pero yo sí pensaría que las instituciones educativas deben estar pensando estrategias completas y bien estructuradas de cómo formar a sus profesores y acompañar y apoyar a sus profesores en estos procesos, en estos momentos. Y creo que también hay una oferta en ese sentido muy amplia. Hay entidades que se encargan de eso, corporaciones que ayudan a ese tipo de instituciones. Tenemos la Fundación de Empresarios por la Educación, que sin duda alguna estarán gustosos de apoyar a las instituciones educativas que quieran fomentar este tipo de programas. Creo que son cosas que deben desarrollarse de manera lógica y estructurada, pero obedeciendo siempre a buscar los resultados que hemos mencionado, los resultados que giren en torno a la transformación de la educación en aras de mejorar la educación, no en aras simplemente de cambiarla por cambiarla. No sé si tengamos alguna otra pregunta. No, creo que aquí fue. Muchas gracias, Alberto. Sin duda alguna, la pandemia es una oportunidad para mejorar la educación, para mejorar como seres humanos. Aquí bienvenido siempre lo que ustedes necesiten en la educación que nos une, y en Empresarios por la Educación, pues trabajamos en acompañar a los profes, a los estudiantes y a los padres de familia en esta educación en casa, que realmente pues no ha sido fácil para nadie, y como tú le dijiste, nadie estaba preparado para esto, así que todos estamos como en un proceso de experimentación, de probar estrategias, de ver qué nos sirve, qué no nos sirve, de ayudar a los profes con toda la parte tecnológica, porque claramente ellos pues no estaban para nada preparados. Incluso había muchos colegios que tenían su propia plataforma, pero habían muchos profes que estaban como ajenos al tema, y ahora como que sí o sí les tocó. A los niños, que siempre han sido los más inmersos en la tecnología, pues esto ya es como un poco el pan de cada día, pero sin duda alguna tenemos que apoyar a los maestros, que son quienes están poniendo la 10 con este tema de la educación. Nosotros seguiremos apoyando su labor. Con respecto al evento que decías del 6 de agosto, aquí están abiertas las plataformas de la educación que nos une para su divulgación. Pues realmente, sabiendo que es para maestros, sabemos entonces que hay que meterle la fuerza, que se eduquen ellos en los temas tecnológicos, que aprovechen que en este momento hay varias organizaciones que están comprometidos con que ellos puedan seguir y continuar la educación de los niños. Así que bienvenidos siempre. Muchas gracias a las personas que se conectaron a través de Zoom y a través de Facebook. Los invitamos a seguir las redes sociales de la educación que nos une. Allí subimos material de acompañamiento para todos los actores de la educación. Bienvenidos y muchas gracias por estar aquí y participar. Luisa, muchas gracias, y muchas gracias a todos los invitados. Con gusto estaremos atendiendo futuras invitaciones. Muchas gracias. A ti, buena tarde. Gracias igualmente.